Existe una ruta dentro de la península ibérica que conecta Hondarribia y Portbou a través de 8.000 kilómetros de carreteras. Una ruta que recorre 3 largas etapas. La línea cantábrica, salvaje y feroz. La línea atlántica, majestuosa e infinita. Y la línea mediterránea, cálida y acogedora. Una ruta larga y extensa que atraviesa selvas y desiertos, mares y montañas, pero que a la vez esconde infinidad de rincones increíbles. Después de tanto tiempo metidos en casa, yo creo que necesitábamos todos hacer un viaje. Al final, con la situación que había, teníamos que adaptarnos y de repente nos dimos cuenta de que estábamos en el sitio. Una ruta en caravana por la costa, que es el entorno en el que más feliz me siento. Y además documentar todo el viaje a través de la cámara, que es algo que me apasiona. Me pareció que era un poco loco, me pareció muchos kilómetros en muy poco tiempo y me pareció que a lo mejor no íbamos a poder estar en los sitios y quedarnos con un poco de la energía de cada sitio. Pues me embarqué en este viaje porque los recuerdos más felices que tengo en mi vida son con Riding Adventures y una nueva aventura siempre está guay. Decidí sumarme de repente a esta aventura por la oportunidad de escapar y compartir momentos de libertad. Lo vi como un viaje que nos haría reconectar y vivir nuestra tierra de una forma diferente. Y no sé, es muy bonito también, ¿no? La idea de dar la vuelta a la península ibérica. Es una época un poco rara y un poco dura en muchos aspectos. Y poder salir un poco de esa historia en la que estamos viviendo y simplemente estar un grupo de amigos viajando, patinando y haciendo lo que nos gusta es un privilegio un poco raro. Esto es La Línea de Costa, un viaje en el que compartir momentos, vivir el presente y darnos cuenta de que estamos rodeados por lo extraordinario. Uno de los momentos más bonitos que recuerdo fue el primer amanecer. Que estábamos ahí en Navarra y nos despertamos, de repente había caballos, unas ovejas por ahí, como de cuento. Estábamos nosotros ahí arriba del todo. Y tuve la oportunidad de coger mi patín y lanzarme. Lanzarme cuesta abajo y me tiré 20 minutos bajando carreteras, que era algo que hacía muchísimos años que no hacía. Tirarte por ahí en un sitio que nunca has patinado, no sabes lo que viene, llevas tiempo sin hacerlo. Huele a leña, huele a montaña. Viajar nos permite parar, desconectar de los problemas y reconectar con aquello que nos hace felices. Cuando viajamos, es importante detenerse de vez en cuando y contemplar los desvíos que aparecen por el camino. Ahora tocaba llegar al primer punto costero de la ruta, Hondarribia.
Hondarribia fue el punto en el que todos nos dimos cuenta que el viaje ya había comenzado, ya que por fin estábamos en la costa. La aventurilla que llevamos tanto tiempo preparando era una realidad. Fuimos a un spot que conocíamos que era ideal para empezar a grabar unas rondillas. Una plaza rodeada por el mar, con unas vistas increíbles y con un suelo perfecto para echar la mañana patinando con los colegas. Hondarribia, la verdad que es un pueblo muy bonito, pero es que además tiene un encanto de frontera, ¿no? De esos pueblos que han visto pasar mucha gente, ¿no? Y muchas historias y muchos secretos. Después de la patinada, pasamos muy rápido por Zumaya y acabamos en Getaria. Allí visitamos el monte San Antón. Es una península muy particular y en la que hay escondidas un montón de esculturas talladas en las rocas con un origen súper misterioso. El clima es un factor que ningún viajero puede controlar. Y cuando las tormentas del Cantábrico se avecinan, lo mejor es moverse y buscar refugio. De esta manera, apareció en la ruta una parada inesperada: el Ojo de Ichulo. Nos hicimos una caminata de 40 minutos ahí. Me acuerdo que estábamos un poco reventados ya, todo cuesta arriba, tío, y de repente se nos abre ahí una cueva. Se notaba esa grandeza de las montañas y un aire muy puro. Como un agujero, así un túnel que era como... La única manera que tengo de describirlo es que me apetecía como volar a través de él. Yo me acuerdo que me preguntaba, ¿no?, qué había pasado ahí para que se hubiesen hecho esos agujeros en medio de la roca. La perspectiva, se te iba bastante el ojo, daba un poco de vértigo. El frío, la hoguera, esa paz y esa altura. Un lugar que te atrapa, no te quieres ir. La línea de costa alberga incontables tesoros naturales, lugares increíbles al alcance de nuestra mano. En Ondarroa, la siguiente parada de la ruta, un viejo amigo esperaba a la caravana, impaciente por enseñar otra de las maravillas del País Vasco. La cultura ligada a la mar que tenemos aquí en Ondarroa ha sido por una relación laboral. Y las nuevas generaciones es lo que estamos intentando hacer, vivir la mar de una forma diferente. El tramo de costa que viene de Zumaya hasta aquí, hasta la playa de Saturrarán, está considerado como Geoparque de la Costa Vasca por la UNESCO y es un espacio que está protegido. Que nos vamos a ver un museo a la otra parte del mundo y tenemos este museo que para mí es un santuario que está aquí y que es una pasada verlo y que es muy importante cuidarlo también, ¿no? Cuando llegamos a Vizcaya, a mi tierra, quise enseñar a mis amigos el castillo de Butrón. Es un castillo del siglo XIII que está perfectamente conservado. Hicimos bien en llevar las tablas porque nos encontramos con que el sitio estaba prácticamente vacío y pudimos patinar en un castillo, que es algo que no se puede hacer todos los días. Llevo muchos años patinando y lo sigo haciendo ya no por hacer el truco más difícil o seguir mejorando como patinador siquiera,
sino por lo que disfruto simplemente girando, moviéndome de un lado a otro. Es algo que no cambio por nada. Este año es lo que ha pasado, ¿no? Mucha gente en sus zonas, ahora al no poder moverse, se habrán acercado a sitios que tienen al lado de casa y se habrán dado cuenta de eso, de que tenemos lugares increíbles a la vuelta de la esquina y que muchas veces ni nos molestamos en visitar. Después del estrés de mañana. También es que no hemos podido aprovechar ni una playa, ¿eh? El van life. The real van life. Tú te subes con 6 personas y un perro a vivir un mes dentro de una caravana y luego pasa lo que pasa. La parada en el camping de Nouja fue una locura, fue de película. Recuerdo que después de una ciclogénesis demencial, amanecimos con la caravana hundida en el barro, tuvimos que pedir ayuda a los vecinos, porque claro, nosotros no teníamos ni idea de cómo salir de ahí. Que si un tractor, que si unas placas metálicas en las ruedas, que si un gato para elevar la caravana... Una odisea, pero bueno, son cositas del van life. Cuéntanos, Alberto, ¿qué haces? Pues me quiero hacer un herbario del viaje. Las flores que me gustan, por color o por forma, las recojo. Pues tengo esta, tengo otra versión de esta en otro color, que es esta. Lo que pasa es que esta no se me ha sacado bien, la forma. Y luego hay otra, esta también es bonita. La presionamos y la metemos en un cuaderno o en un libro. Llegamos al bosque de secuoyas después de 3 días diluviando. No pintaba muy bien y fue adentrarnos un poco, meternos entre esos troncos gigantescos con la corteza blanda que parece increíble y empezar a salir la luz del sol y brillar entre los árboles. Fue el primer momento que tuvimos un poco de sol del viaje casi, yo creo. Y fue muy guay. Para mí, la playa de Berellín fue la más curiosa que encontramos en el norte. Es impresionante ver cómo el mar entra de esa manera en la tierra, creando todas esas calas escondidas entre rocas. Me acuerdo que en Cantabria teníamos fichadas tantas carreteras guapas que ni la lluvia nos quitó las ganas de patinarlas. Pero como dicen en el norte, al mal tiempo había que ponerle buena cara.
Y entre montañas, la lluvia y el sol, el camino continúa hacia tierras asturianas. Estábamos justo enfrente de la ría de la Tina, fue amanecer y echarnos al agua. Date la vuelta, guapo, date la vuelta, que quiero ver el forro de tu chaqueta, de tu chaqueta, de tu chaqueta. Y íbamos como por un canalito, por el que salía el río hacia el mar. 3 hojitas, madre, tiene el árbol, dávales el aire, meneábense, shimielgábense, meneábense. Inés, Inés, Inésita, Inés. Pudimos ver un espectáculo natural que no funciona todos los días. Quédate ahí un rato mirando el mar, viendo cómo revienta todo y lo notas en tu cuerpo. Ver la cara de mis compañeros de viaje cuando se metieron en la cueva y de repente llegaron a unos balcones que daban al mar. Vente conmigo, niña, vamos a Xixón y verás las olas, qué bonitas son, qué bonitas son, qué bonitas son. Vente conmigo, niña, y verás la mar y verás las olas subiditas. Retumba al suelo, es un poco sobrecogedor. Una energía y una esencia brutal. 3 hojitas, madre, tiene el árbol. Fue el lugar perfecto para refugiarnos de la lluvia y sentir la fuerza del mar tan de cerca. Inés, Inés, Inésita, Inés, 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 Inésita, Inés. Una de nuestras paradas en mi tierra fue la iglesia Skatepark. Tuvimos la suerte de quedar con Illán y Óscar y nos abrieron las puertas de un spot que llevaba un par de años cerrado y que por fin se puede volver a disfrutar. Me encantó poder entrar en el sitio y encontrarme con las pinturas de Okuda y ver cómo les iluminaba esa luz tan increíble. Y luego esas rampas, ¿no? Esas rampas que tú las ves y dices, quiero patinar. Y es un sitio único. Me parece que no hay muchos más spots así en el mundo. Yo, que tampoco tengo mucha experiencia con el patín, la verdad es que me lo disfruté muchísimo. Me volví loco a grabar. Los viajes nos dan la oportunidad de conocer a muchas personas. Personas distintas, con historias inspiradoras, a través de las cuales vemos cómo la gente puede hacer cosas increíbles. La iglesia Skatepark es un claro ejemplo de ello. Recuerdo con especial cariño las sobremesas que teníamos, en las que empezábamos hablando de lo que nos había pasado en el día y acabábamos discutiendo sobre cómo arreglar el mundo a nuestra manera. Es Hollywood, son las películas, es la música, es la cultura. Eso es el imperialismo hoy en día. Es un pueblo muy chiquitín, pero con muchas historias. Tiene la playa más larga de toda Asturias, kilómetros de arena negra, formada por el carbón que bajaba del río en los años en los que la minería era importante. En las playas o en las líneas de costa empecé a ver piedras que quería escalar. Otra cosa que me gusta mucho de poder escalar frente al océano es que en esos momentos de presente máximo, en el que la respiración te guía, el sonido del mar se junta y te mece y te ayuda a centrarte en ese siguiente paso que tienes que hacer. Y no sé, la arena tiene un toque especial, tío, tiene una energía muy especial. Por la buena gente que vive allí, porque es el pueblo natal del Lin. Las rutas de larga distancia pueden hacerse cansadas y difíciles. Por ese motivo,
hay que buscar sitios en los que descansar. La ruta paraba en la casa de una amiga situada en la costa gallega. Parecía el lugar ideal para reponer fuerzas antes de cerrar la línea cantábrica. Pasamos por Casa de Gádor en Galicia y Galicia es como muy peculiar, como un laberinto de carreteritas bien asfaltadas además, que van por bosques, que te llevan a un faro, de repente suben, de repente bajan, pasas por un pueblecito. Es como un sitio muy guay para perderte por ahí con tu tabla y subir, bajar, bailar, un poco lo que te apetezca. Después de tantos días de movimiento constante, nos hacía falta parar y poder hacerlo en un sitio así, patinando con libertad por donde quieras. Fue un momento de tranquilidad que todos necesitábamos a estas alturas del viaje. Solo con dar al play a una canción que me mole y ponerme a bajar una cuestita girando, ya es goce puro. Me hizo mucha ilusión recibir a mis amigos en Galicia. Pudimos pasar unos días juntos y aproveché para enseñarles los sitios que más me gustan. Desde el principio lo entendí como un medio para moverse y aprovechar la gravedad, ¿sabes? Siempre buscaba pendiente. Un buen día me subí a la tabla y vi mi vida transportada a lugares con los que no podría haber soñado. Creo que el patín me llevó hasta esa cuesta sobre aquel faro para que me ubicase, ¿no? Para eso son los faros. Al estar cerrando un poco un ciclo, una primera etapa del viaje, sentí que yo también cerraba un ciclo, quizás. Aunque para mí ese momento fuese una despedida, no fue triste, porque sé que aún quedan muchos viajes con mis colegas del patín. Y así concluye la línea cantábrica, una etapa de claros y nubes que nos ha mostrado su mejor cara a través de su naturaleza y sus paisajes. Aún quedan muchos kilómetros hasta Portbou y son muchas las historias que se tienen que contar a lo largo de este viaje.